Lo dicho en otros videos, cuando ya crees que le sacaste el jugo al máximo a estas electrónicas, se te ocurre otra huevada y funciona. Hoy les voy a compartir cómo podemos hacer esta lámpara ventilador usando la electrónica de la lámpara ahorradora, paso a paso para que puedas replicar el proyecto, que además lleva muy poquitos componentes. Soy César y te invito a que te quedes hasta el final del video y si es de tu agrado le pongas el like y te suscribas picando la campanita para no perderte mis trabajitos. Bienvenido al espacio de César. Como siempre, en videos relacionados con electrónica, PCBWay patrocina el programa. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB. Podrás encontrar los mejores precios, la mejor calidad y la mayor rapidez en la entrega. Desde los PCB más simples para los aficionados como nosotros, hasta los más complejos de varias capas para profesionales, además flexibles, con montajes, HDI. Pásate por la página de PCBWay para consultar presupuestos. Y no solo eso, PCBWay también te ofrece servicio de matricería y de impresión 3D. Bien, para este proyecto necesitaremos la electrónica de una lámpara ahorradora, un diodo rápido, un FR105 por ejemplo, o cualquiera que consigan que empiece con FR, un electrolítico de 100 microfaradios 25 voltios, un ventilador de fuente de PC y una tira LED de 12 volts. Lo que haremos será desarmar la lámpara y comprobar si la electrónica funciona. Para esto usaremos el propio tubo que sacamos de la lámpara y soldamos ahí dos cables a uno de los dos tubitos, que esté sano, con los que probamos en los pines donde iban conectados los tubos. En ellos veremos que hay en dos pines que si conectamos el tubito se va a encender parcialmente. Esto nos indica que la electrónica está buena y cuáles son los dos pines donde está la alterna de alta frecuencia, cuáles son los dos pines calientes, digamos. Bien, ahora sacamos esto que parece un transformadorcito. Esto es un inductor, lo vamos a sacar, lo vamos a desoldar y también el capacitor que une los dos pines que son fríos, los otros dos pines que no vamos a utilizar. Ahora que ya retiramos el inductor, lo vamos a desarmar, quitando la cinta que tiene y poniéndolo en agua hirviendo para que se despegue. Cuando ya tenemos la bobina separada, con alambre de 0,40 milímetros de diámetro, vamos a darle 16 vueltas como ven ahora. En realidad yo bobiné 18 vueltas y me dio un poco más de 12 voltios, así que ustedes cuando lo hagan bobinen solamente 16 espiras. Volvemos a colocar el núcleo en su lugar y lo sujetamos con cinta y volvemos a soldar el inductor a donde estaba. Y recuerden que los dos pines del inductor que tienen continuidad deben estar conectados a donde está marcada la bobina en el PCB, así como ven acá, ¿no? Bien, ahora con un cable vamos a puentear los dos pines calientes de la lámpara. Y en los alambres que sacamos del devanado de 16 vueltas vamos a soldar el diodo rápido y al otro extremo del devanado vamos a colocarlo al negativo del electrolítico y el positivo del diodo al positivo del electrolítico. Esto que ven que hicimos es una rectificación de media onda. Acá te muestro el esquemático de una lámpara de bajo consumo y las modificaciones que hice para adaptar el cooler y los LED. Tal vez alguno se pregunte por qué no rectifico directamente la tensión de alterna de los pines calientes,
que debe andar alrededor de los 45 voltios. Bueno, se podría hacer, pero eso resulta peligroso porque el sistema queda sin aislamiento galvánico y podría darnos una descarga que podría ser muy peligrosa. Por ese motivo es conveniente hacer el transformador como te estoy enseñando. Para ver si todo está correcto, vamos a conectar la electrónica a la red y medimos con el tester en DC entre los terminales del electrolítico. Bueno, como ven, a mí me da 16 voltios, por lo que les decía antes, que yo bobiné 18 vueltas en lugar de 16, pero ustedes bobinen 16 que les va a dar alrededor de 13 voltios. Antes de armar todo el conjunto vamos a probar colocar el cooler y los LED respetando la polaridad. El cable rojo al positivo y el negro al negativo del electrolítico. Bueno, acá ven que todo está funcionando bien, se enciende el ventiladorcito y también se prenden los LED. Ahora sí vamos a armar el conjunto. Yo usé palitos de brochet y para los LED los enrosqué acá sobre un tronquito de madera, como pueden ver. Y bueno, acá ven el modelo terminado y funcionando. Si bien uno se imagina un ventilador para uso en verano, también estos ventiladores se pueden colocar cerca de los techos, en los lugares calefaccionados para que envíen el aire caliente hacia abajo, ya que el mismo siempre se acumula en la parte alta de las habitaciones, así que también pueden utilizarlos en invierno. En el caso ese de que lo quieran utilizar solamente como ventilador en la parte alta de los techos, no es necesario que pongan los LED. Pueden utilizar directamente la electrónica alimentando el ventilador. Y no solamente pueden alimentar uno, pueden alimentar varios coolers con la misma electrónica. Hasta 3 o 4 no van a tener ningún tipo de problema, la electrónica va a resistir perfectamente. Bueno, espero que les haya gustado y le den el like y se suscriban picando la campanita. También pueden seguirme en Facebook y si son muy fan y quieren colaborar pueden picar el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada teníamos que decir de qué se trataba esto y acertaron muchos. Se trata de un trimmer, que es un capacitor variable usado en radiofrecuencia. Por cierto, es bastante antiguo este modelo. Los primeros en acertar de Basic Maker y Osvaldo Oriti, que no solamente acertó, sino que dio detalles de los valores. Tremendo el Osvaldo este. Los primeros comentarios del grupo Premium, Hernán C., y en la publicación Basura Eterna, desde Misiones. A los 4 les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar, comentar y compartir mis videos. Hoy la trivia es una colaboración de Alexander Carvajal. Bueno, como ayuda les voy a decir que esto que ven en las imágenes es parte de algo más grande. Me refiero a que no es el objeto completo, sino es un fragmento del objeto. A ver si saben de qué se trata. Ustedes pueden participar dejando en los comentarios qué creen que es, pero también pueden enviarme fotos de cosas raras que tengan en sus hogares para que los demás adivinen. Recuerden que deben ser fotos sacadas por ustedes mismos, no vale sacar de internet. Las pueden mandar al correo canalespaciodecesar@gmail.com.
Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.